Ministerio Juan Tucen se complace en presentarles temas selectos que han bendecido bajo la unción del Espíritu Santo a miles de personas alrededor del mundo. Dispóngase a recibir la bendición que Dios ha preparado para usted a través del mensaje que oirá a continuación. Para mí es una aventura estudiar la palabra de Dios, porque descubro tantas y tantas cosas. Desde hace 3 días me tiene cautivado un tema, la fe de Dios. Porque yo me la paso escudriñando esa palabra y el Señor dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, y todos sabemos el resultado, ¿no? Y yo a veces, a pesar de todo lo que hago, digo, Señor, necesito más fe. Y la única manera de yo recibir más fe es a través de la palabra de Dios. Ya todos sabemos que no es orando ni ayunando, es a través de la palabra del Señor. Entonces, justamente nosotros hemos venido realizando una actividad bastante profunda durante estos años de estudios muy concienzudos y sistemáticos de las Escrituras. Y bueno, le damos gracias a Dios porque eso es lo que nos ha ayudado en momentos difíciles. Hemos pasado situaciones difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros, y eso es a través de la palabra de Dios. En cada momento de mi vida, también pasan algunas tempestades como la de usted, pero siempre la palabra de Dios. Cuando estamos cimentados en la palabra, entonces podrá venir los vientos huracanados, los terremotos, lo que sea, pero no podrá derribar tu casa porque tú estás sobre la roca que es Cristo Jesús. Y eso es la palabra del Señor. Empezamos con los símbolos y después el Espíritu Santo de Dios y la palabra, porque ellos deben ir juntos, deben ir tomados de la mano. ¿Qué tiempo perdemos nosotros, mis amigos, leyendo cosas que no nos van a edificar ni nos van a fortalecer? Pero bien, en el libro de Santiago, desde el capítulo 1, versos 23 al 25, nos dice que la palabra de Dios es un espejo. Diga conmigo, la palabra de Dios es un espejo. Le voy a leer solamente pequeños textos allí, ustedes en sus casas pues profundizarán. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, esto ilustra el poder revelador de la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que es como un espejo. El hombre natural, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, nos habla de un hacedor. Dice, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, y después que estuvo delante de ese espejo se olvidó cómo estaba el rostro. Simplemente nos sirve a las damas para maquillarse, organizarse mejor, y a nosotros para peinarnos y afeitarnos y hacer lo que vamos a hacer. Pero en fin, al momento de dar la espalda, entonces nos olvidamos de cómo estaba nuestro rostro. Bueno, así lamentablemente hay mucha gente que lee la palabra de esa manera. Ven a como un espejo, es confrontado allí, pero luego se olvida. Esto es el oidor, pero no el hacedor. ¿Cuántos son hacedores de la palabra aquí? La palabra de Dios, aparte de ser un espejo, es un crítico. Es un crítico. En el libro de los Hebreos, el capítulo 4, verso 12, hay unas líneas, estoy leyendo entre líneas, dice, porque la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate eso. Ahora, en el griego de Hebreos 4:12 se lee, la palabra de Dios es un crítico de los pensamientos e intenciones del corazón. Esa es la forma más correcta que dice el texto. Ahí se nos dice que la palabra de Dios vive y eficaz, más cortante de toda espada de doble filo, pero en el griego original dice que es un crítico. Por lo general necesitamos críticos, ¿verdad? Que nos puedan decir, esto está bien o esto está mal, o por lo menos que critiquen de una u otra forma lo que estás haciendo. Ahora, tenemos un crítico personal. Algunos dicen que es su conciencia, pero no es la conciencia, aunque a veces eso es lo que hace. Pero aquí nos estamos refiriendo a la palabra de Dios. La palabra del Señor es un crítico, porque cuando yo leo esa escritura, veo lo falto que estoy de fe. Por ejemplo, estos días he estado leyendo sobre la fe de Dios, buscando algunas cosas allí. De hecho, que en estos días vamos a hablar un tema al respecto sobre la fe de Dios. Sin embargo, cuando veo lo que Dios está haciendo allí a través de algunos hombres y mujeres, y me comparo con ellos, me doy cuenta que yo estoy todavía a muchos kilómetros de alcanzar la meta que ya ellos han recorrido o han alcanzado. Y la única manera de yo tener esa fe o de avanzar como se debe es criticarme con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a mi conducta? ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a lo que estoy haciendo?
¿Qué dice la palabra de Dios de mis planes pasados, presentes y futuros? Lo de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vivo un evangelio de cálculo, una fe mental, un evangelio mental. Una persona convencida de ser evangélico, pero no convertida, porque hay mucha diferencia a eso. Hay personas que están descarriados en el mundo por allá y dicen que la palabra de Dios es verdad, y que el evangelio es verdad, y que hay que creer en el evangelio. Pero cuando usted le dice, pero ven y acércate y confiesa a Jesús, ellos dicen, no, pero aún no puedo. Ahora, si ellos dicen que es la verdad, ¿por qué no se agarran? ¿Por qué no se apegan a esa verdad? Y la respuesta es simple, porque chocan con la palabra de Dios. ¿No se da cuenta que a veces hay predicaciones que se están esbozando en cualquier lugar y usted dice, eso parece que me lo están diciendo a mí? Porque esa palabra entra y comienza a redarguirte. Y cuando te estás redarguyendo, entonces te felicito porque estás en línea con la palabra del Señor. No es con usted. No es que el predicador está enfilando las baterías en su contra, no. Sino que esa palabra de Dios es en todo lugar. Y donde ella cae, se convierte en un crítico, y eso comienza entonces como un cargo de conciencia. Juan, no estás actuando bien, no es así como debes predicar, no es así como debes vivir, no es así como debes conducirte en el hogar, no es así como debes conducirte con las demás personas. Debes ser manso, debes ser humilde, déjate la altanería, déjate la crítica, déjate de estar pensando mal en contra de los demás, déjate de estar creyéndote superior a otro, no importa cuántos conocimientos tengas. Juan, tienes que organizarte. Digamos, cuando esa palabra comienza a caer en mi vida, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Que ella se ha convertido en un crítico para mí. Dile al que está a tu lado, Dios quiera que siempre ese crítico esté en tu corazón. Fíjate, hermano, es el único crítico que no te destruye. Porque hay unas críticas que son destructivas, ¿ya? Pero esta no. Esta te dice, Juan, no estás correcto, no estás haciendo lo que se debe hacer, y te edifica. Te dice, aquí estoy yo. Te voy a dar fortaleza. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Luego nos dice acá la palabra que la Biblia es una simiente, es una semilla. Es una simiente, es una semilla. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Diga conmigo, por favor, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice que es una semilla, es algo que fue sembrado, es algo que es insertado en tu vida. Mire, ¿por qué debemos llenarnos de la palabra de Dios? Porque debemos llenarnos de la Biblia, en su conocimiento, en su revelación. Porque por lo general estamos pidiendo un avivamiento, ¿verdad? Y verdad que a veces estamos cantando y decimos, Señor, envía tu lluvia. Ahora, ¿para qué Dios envía la lluvia a la tierra? No es para que la semilla que está en la tierra germine. Si no hay semilla en esa tierra, cuando caiga la lluvia, pues imposible, no va a germinar nada porque no hay nada. Es como usted ve este piso de granito, ¿verdad? Supongamos que quitamos el techo esta tarde y pedimos la lluvia. Y Dios comienza a llover a cántaros aquí. ¿Usted cree que nacerá alguna planta en este piso? No puede. La respuesta de la pregunta, ¿por qué no puede nacer? Es muy sencilla, porque no hay semilla en ese lugar. La única manera en que usted y yo podamos fructificar de verdad, cuando la lluvia del Espíritu de Dios caiga sobre nosotros, es si tenemos abundante semilla en nuestra tierra. Por eso es que la palabra de Dios es una semilla. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice que somos sembrados con una semilla incorruptible. Diga, que no se daña, no se destruye, no se pudre, no va al vacío, no queda hecho un desperdicio. Dice que esa palabra de Dios es sembrada en nosotros, y cuando cae la lluvia, entonces ella va a renacer. Por eso es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Bendecimos al Señor. Entonces, llénate de la palabra. Cuando tú estás oyendo el mensaje, cuando tú estás oyendo las predicaciones, en tu corazón se está sembrando la semilla. Que quede allí o no, ya depende de usted, si se olvidó de esa semilla, de esa palabra. Luego tenemos aquí que la palabra de Dios es un lavadero.
Es un lugar donde uno se limpia. ¿Por qué tantas vidas sucias en el espíritu? Porque no han sido lavadas con la palabra de Dios. ¿Ok? En Efesios capítulo 5, verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En esta tarde nosotros estamos siendo lavados con la palabra de Dios. Porque si hay unas áreas en nuestras vidas que no están funcionando correctamente, entonces la palabra de Dios comienza a caer y comienza a lavar con ese poder glorioso. Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego la palabra de Dios es una lámpara, es una luz. Diga conmigo, la palabra de Dios es una lámpara, es una luz. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Proverbios capítulo 6, verso 23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Vea el tiempo precioso que nosotros hemos perdido de no estudiar la palabra de Dios. Es lamentable cuando muchos quizás abren las páginas de las Escrituras y se duermen. Es como que no tienen hambre y quizás algunos lo leen por leerla, porque es evangélico. No, abre esa palabra y comienza a sentir hambre y sed de esa palabra. ¿Cuántos bendicen al Señor? Jeremías, vamos a ver, la palabra de Dios es un fuego. Diga como la palabra de Dios es fuego. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, porque el fuego purifica, el fuego destruye. Yo siempre le estoy echando fuego a mi tierra por la palabra de Dios. Usted sabe que yo pastoreé un tiempo en un campo y allí aprendí de los agricultores, algunos que se congregaban en nuestra iglesia, que ellos antes de sembrar, ellos talaban, tumbaban, dejaban secar prudentemente toda aquella leña y después que era bien picadita, entonces en un momento que ellos estimaban conveniente, incendiaban aquello y aquello quedaba limpiecito. Entonces ellos me decían, cuando los árboles secos comienzan a arder, cualquier bacteria, cualquier microbio, cualquier chinche, cualquier oruga que esté por allí, comienza a morir. Muere por ese fuego, a fin de que las plagas no afecten a la nueva planta que va a germinar y que va a producir. Y cuando yo veo esto aquí de Jeremías, el capítulo 23, verso 29, que dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. ¿Qué hace la palabra de Dios? Cae en nosotros como fuego. Recuerde que su palabra es espíritu y también es vida. En el libro de Jeremías, capítulo 20, verso 9, dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías dijo, no voy a seguir predicando. Ya basta. Todo el tiempo me están golpeando. Todo el tiempo me están llevando preso. La gente no me quiere ver. Dejaré de predicar ese nombre. ¿Qué dice? Dice que sentía un fuego. Algo dentro de sus huesos. Que no podía dejarlo en paz hasta que el profeta comenzó a profetizar de nuevo sin importarle el final de su tiempo. Algunas personas están orando, Señor, envía ángeles a fulano y a fulano para que vengan al culto. Señor, muévelos allá. No, lo único que puede moverlo es la palabra de Dios. Si has sido bien sembrado, si eres buena tierra, si la palabra de Dios está en su vida, en el momento que Él diga, no voy más para la iglesia, habrá un fuego dentro de Él que le va a obligar a asistir a la iglesia otra vez. Cuando Juan Toussaint quiere dejar las misiones, hay un fuego que comienza. Usted sabe lo que es tan rico de que usted comienza a hacer algo secular, un trabajo secular, procurar sus propios bienes, su casa, su esposa, su hijo, como en mi caso, y estar allí tranquilo y no estar yendo a ningún lado a predicar. Es más, a Juan, el carnal, le gustaría venir los domingos, los miércoles y los viernes, tranquilamente, a cantar un especial, a tocar la guitarra o simplemente oír a los hermanos para predicar y tomar mis anotaciones y luego decir en el culto, si es verdad, yo tengo que rectificar y regresar a mi casa y seguir mi vida tranquila. ¿Verdad que es bueno? Pero tú sabes que es terrible cuando todos tus planes se vuelven trizas, que luchas, te mueves por muchas partes como padre de familia, como ser humano que eres, y no puedes hacer más nada sino que predicar la palabra de Dios.
¿Usted cree que yo nunca he pensado en dejar de hacer esto? Sí, también me han llegado las ideas. Pero hay un fuego que dentro de mí no me permite dejar de hablar de Dios. Lo que me pasó esta tarde, que salí a llamar y pasa esa alma y dice que sintió, fue como que lo ataron y lo llevaron para acá y me dijo, ¿qué tiene usted? Si yo lo tengo en la palabra de Dios, ¿aceptaría usted uno de mis libritos? ¿Cómo no? Y lo aceptó y comenzó a llorar. Dios, eso es lo que hace Dios. ¿Qué es lo que me está diciendo Dios allí? Te levanté entre los muertos para que me sirva. No se te olvide eso. Las veces que usted se ha querido apartar, irse para otra iglesia y muchas cosas que le vienen a la cabeza, ¿por qué está aquí esta tarde? Es porque la semilla ha sido plantada en su corazón. Y cuando quieres dejar de hacer lo que Dios dice que hagas, simplemente esa palabra que ha sido buena comienza a arder dentro de tu ser y dice, no, yo voy a ir para el culto, yo voy a seguir a ese lugar, yo voy a seguir oyendo la palabra de Dios, porque lo que he recibido allí ha sido palabra divina, palabra de Dios para seguir adelante. Entonces nunca se te olvide eso, porque la palabra de Dios es fuego. Diga conmigo, esa palabra es fuego. Fíjate, en el Salmo 39, verso 3 dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. En mi meditación, cuando tú meditas esa palabra, se convierte en un fuego en tu vida, porque la palabra de Dios es fuego. Lo que sale por la boca de Dios es fuego. Por eso es que el diablo no puede resistir la palabra de Dios, porque es fuego. Siempre cuando estamos liberando, estamos pidiendo una palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando esa palabra de Dios es fuego, va a quemar la obra del diablo. Tiene que dejar ese cuerpo en el nombre de Jesús. Pero es si tú recibes una palabra de Dios, cualquiera que sea tu situación, aplícale la palabra de Dios. Él tiene que funcionar. Luego entendemos que la palabra de Dios es un martillo. Diga conmigo, la palabra es un martillo. Vamos a ver, en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 29 dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Entonces algunos están pidiendo que veas un rayo y convierta al pecador. Que venga un ángel y le dé con la punta de la lanza para que se convierta. No, dice que la palabra de Dios es como fuego. Es como un martillo que quebranta la piedra. Dile que está a tu lado, la palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. Amén. Usted ha visto las formaciones rocosas. ¿Quiénes de los que están aquí alguna vez ha partido piedras con una mandarria? Yo una vez lo hice. No es fácil, ¿no? Hay que saberle dar. Cuando yo le llamo mandarria esa gran piedra, yo dije, así es la palabra de Dios. Es como el martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es quebrantarla? Comienza a sacar por pedazos la grieta. Uno va dando golpes, le llaman golpes secos, certeros, que la piedra sienta el golpe, pues, y esa vibración va a comenzar a partir esa piedra. Esto es lo que Dios ha estado haciendo con nosotros durante muchos años, destruyendo la dureza de nuestro corazón. Por eso es que usted ve hombres serios, hombres que difícilmente pueden llorar y comienzan a llorar ante la presencia de Dios. Porque eso es lo que hace el Señor. Nos sensibiliza, nos quita la dureza del pecado, nos quita la dureza que traemos del mundo, esa dureza que nos impide amar hasta correctamente a nuestros seres queridos y después nos vuelve sensible. Y uno dice, Dios mío, ¿qué me pasa? Yo recuerdo que había un predicador, estaba hablando de la palabra, y él decía, hermano, perdonen, pero es que yo quiero llorar, y se fajó a llorar. Y de allí le seguimos los otros, pues parece que es contagioso. Pero eso es lo que hace el Señor. Es muy dura la comunidad, algunos dicen, quebrántalos con la palabra de Dios. Pero el quebrantamiento debe comenzar por nosotros. Yo he visto personas leyendo la palabra y llorando. Es como si viven lo que están allí. Qué maravilloso que nosotros podamos llegar a ese nivel. De leer la palabra de Dios y llorar ante su presencia por la grandeza de esa palabra que está en nuestras vidas. Bendecimos al Señor. Esa palabra de Dios, aparte de que es un martillo, es una espada. Efesios 6:17 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, ¿ok? Efesios 6:17, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice, principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Digamos, la única manera que yo puedo contrarrestar la fuerza satánica es con la palabra de Dios. Hay gente que van a reprender al diablo solo con oración y ayuno, pero carente de la palabra de Dios. Mire, usted quiere tener un ayuno real,
un ayuno de respuesta, un ayuno de victoria, como se debe, entonces usted tiene que orar bastante. Tiene que leer la palabra de Dios bastante, hasta el cansancio, si así se quiere. Yo la leo hasta que me canso. Y debo cantar y adorar a Dios, y alabarle, bendecirle. Si usted utiliza esas tres estrategias, entonces usted tendrá una vida de oración y ayuno de éxito para la gloria de Dios. Diariamente, si usted lo hace, de cantar, adorar a Dios, leer la palabra del Señor, usted estará atacando con eso la palabra de Dios. Recuerda, el diablo nunca va a obedecer a tus insultos. El diablo nunca va a obedecer eso. Es más, algunos evangélicos dicen, diablo, aquí vine a retarte. Y siempre he dicho esto. Y el diablo se ríe y dice, ve, ya se puso más pequeño que yo. Porque el que viene a retar no es el que tiene la corona, sino el que no la tiene. Siempre está el boxeador, aquel que tiene la corona de vencedor, ¿verdad? Pero sin embargo siempre hay un retador que se la quiere quitar. Y algunos ponemos en el ring, a veces que nos ponemos con el diablo y que en el ring, ¿qué le parece? Y eso tampoco funciona de esa manera. Mira, hay un principio de Dios que dice que somos más que vencedores en Cristo, y esto no es a ver quién gana o quién vence, ya Cristo ganó, ya Cristo venció. Entonces el principio de Dios aquí no es hablar con mis palabras, sino hablar con las palabras de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a este caso, a esta enfermedad, a este problema, a esta hueste satánica? Y entonces veremos cómo Satanás y sus demonios quedarán derrotados. Pero si usted establece la palabra de Dios, dile que está a tu lado, establece la palabra de Dios en tu corazón, en tu esposa y tu esposo, en tus hijos, en tu casa, en tu carro, establece allí la palabra de Dios. Hay que declarar esa palabra, nunca se le olvide, ¿ok? Ahora entramos a una parte pero muy importante acá, que esa palabra de Dios es comida. Diga conmigo, es comida. Job capítulo 23, verso 12 dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. O sea que dijo, no, mejor me lleno más de la palabra de Dios. Te llena, es que te llena la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa te dice sobre ella? Dice que ella es leche. La palabra de Dios es leche. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice, desead, diga conmigo, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Fíjese, dice que usted y yo debemos desear como niños la leche, la predicación del evangelio no adulterada. ¿Cuándo se adultera una leche? Bueno, cuando usted le coloca otros aditivos, que no es en esencia esa leche natural que usted recibe, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros damos aditivo a la palabra de Dios y la mezclamos con filosofías, con ciencia, con letras y otra cantidad de cosas, entonces esa leche va adulterada. Cuando yo trato de hablarlo nada más para que la gente esté contenta, pero no exactamente el transfer que Dios quiere hacer con su palabra, allí comenzamos a tener bebés muy enfermos. Ya sabemos que en la naturaleza, tanto en las mujeres como en los animales, la primera absorción de leche que absorbe un niño es el transfer, lo inmuniza. Por eso es que la ciencia sacó el transfer. Yo recuerdo que vendí bastante transfer, eso lo tienen los medicamentos naturales ahora. Entonces el transfer de la vaca, de la leche de vaca, le hacen en un proceso de laboratorio, porque ese es lo primero que absorbe o que chupa aquel ternerito. Cuando nace, lo primero que hace ella es inmunizarlo. Eso es el transfer. Entonces, en esa leche van todas las defensas, va toda la información que el cuerpo del animalito va a recibir para poder resistir las enfermedades que luego le estarán atacando. Y cuando las enfermedades le atacan, ese transfer se va a activar. Es como cuando nosotros nos vacunamos. En el bebé sucede igual. Las primeras absorciones de leche que él tiene es para inmunizarlo. De hecho, los bebés que desde una comienzan a ser amamantados tienen mejor estado de salud que aquellos que fueron amamantados muy poco o los que nunca fueron amamantados, sino que lo crearon con leche adulterada, con suplementos. Entonces bien, aquí cuando la ciencia trató de explicar eso, ya el apóstol Pedro lo había explicado en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos, acabados de nacer, la leche espiritual. Dice que hay un transfer espiritual y esta no adulterada, para que por ella crezcáis.
Un creyente que no está bien alimentado con la palabra de Dios es un creyente raquítico, que no va a avanzar. Será siempre un derrotado. Siempre estará luchando por sus propias fuerzas. Siempre estará tratando de pedir aceite prestado por allí, pidiéndole oración a todo el mundo que lo ayuden. Se la pasan gritando que los ayuden, porque no fueron desde un principio, esos bebés no fueron bien formados con la palabra de Dios. Por eso es que desaparece. Y cuando vienen los virus de las falsas doctrinas, de las falsas profecías, de las falsas visiones, de las falsas lenguas, de los pseudos apóstoles, de los pseudos profetas, de los pseudos evangelistas, vienen y los confunden. ¿Por qué? Porque no tienen el transfer de la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado: ¿tienes el transfer de la palabra? Vamos a dar un aplauso al Señor, hermano. Usted es tan serio así, me asusta. ¿Cómo la iglesia va a preferir cantar que recibir la palabra de Dios? Si las canciones vienen como productos de la palabra de Dios. Por eso en nuestras reuniones, el momento más importante no es cuando cantamos, sino cuando estudiamos la palabra de Dios. Porque es el transfer de las Escrituras. Yo como pastor, como predicador del Evangelio, reconozco que si yo no doy los principios reales de la palabra de Dios, yo voy a tener problemas. Y el problema va a ser que estaré llevándole a la presencia de Dios niños raquíticos, niños enfermos, que nunca salen de una enfermedad, nunca salen de una confusión, nunca salen de una frialdad, nunca salen de que me voy, que me quedo, siempre están cavilando. ¿Por qué? Porque no han recibido la palabra de Dios. Dile que está a tu lado: gracias a Dios porque tú la tienes en abundancia. Aparte que la palabra de Dios es leche, también es pan. Diga conmigo: la palabra de Dios es pan. Mateo 4:4 dice: no solo de pan, dígalo conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Esto es tremendo. Aparte de que la palabra de Dios es pan, la palabra de Dios es carne. Hoy les traigo bistec. La palabra de Dios es carne. Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Si usted tiene años nada más tomando lechita de la palabra, usted es inexperto en la palabra. Dice aquí: porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice sentidos y dice por usos. Cuando yo como entonces la palabra de Dios como alimento sólido, es porque estoy demostrando mi crecimiento en Cristo Jesús. ¿Sabe que hace algún tiempo me llegó alguien de X iglesia y me dijo: hermano, Cristo viene en medio de la tribulación, finalizando la tribulación o al comienzo de la tribulación? Yo digo: bueno, yo no sé qué le enseñaron a usted, porque cuando vienen de otras iglesias a preguntarme cosas, yo trato de evadir, ¿no? Digo: bueno, yo creo que Cristo viene antes que venga la hora de la prueba para el mundo entero. Yo creo que yo no voy a pasar por la tribulación. Me dice: bueno, eso me parece a mí también, me dice él. Me parece a mí también. Pero otra cosa que le voy a decir: ¿cómo yo lo voy a conocer a usted en el cielo? Cuando usted se va a parecer un ángel. Le dije: bueno, pero es que usted me conocerá. ¿Cómo será eso? ¿Que voy a tener revelación en el Espíritu? Dice: no, que esta carita no me la va a librar Dios ni de aquí ni en la eternidad. La misma que voy a tener todo el tiempo. Usted será eso que usted está ahí. Véale la cara por un momento, hermano, allí. Esa es la cara que él va a tener por toda la eternidad. Si usted tiene la nariz chata y se la mandó a perfilar, se la perfiló aquí, pero en el cielo la tendrás chata. Así que sí, la Biblia dice que nos conocerán. ¿Cómo es eso que seremos como los ángeles? Bueno, que tendremos cuerpo incorruptible. Después tendremos tiempo para hablar de la personalidad del cielo, pero hay gente que anda confundido. Para ellos los ángeles son como, qué sé yo, un robot que llegaron y manufacturaron y tiene una sola forma. Y no,
Los ángeles, los que han tenido oportunidad de verlos, son diferentes unos a otros. Así que esa carita que usted tiene, la tendrá toda la eternidad. ¿No cree usted que son buenas noticias? Y si quiere investigue en la palabra, Dios no dice en ningún lado que te va a cambiar el rostro, sino que tu cuerpo será de lo mortal a lo inmortal, de la corrupción a la incorrupción. Pero me conocerás, porque yo cuando era nuevo creyente decía, Dios mío, ¿y cómo yo voy a conocer a mi mamá, a mis hermanos allá en el cielo? Porque a mí me gustaría verlos allá, conocerlos, o digamos, estar con ellos también allá. Y entonces me decía, no es que seremos como los ángeles, sí, pero, seremos como los ángeles. ¿Y cómo son los ángeles? Todos son igualitos así. Y decía, yo no sé, eso era mi maestro, yo no sé. Tú haces unas preguntas bastante raras, muchachos, me decía. Yo siempre he sido un curioso de las Escrituras. Luego entendí, los discípulos conocieron a su maestro, ¿verdad? Siguió siendo Jesús, pero cuerpo glorificado. He ahí la diferencia. Entonces, bueno, ya este cuerpo no se enfermará más, ya no tendrá problema con la gripe porcina, ya allí estaré por siempre con el Señor. Cuerpo incorruptible, amén. Cuerpo incorruptible, eso es lo que nos espera. Cielo nuevo, tierra nueva, cuerpo incorruptible. Pero qué maravilloso ver toda esta cantidad de rostros y los que vienen en camino por toda la eternidad. Vea que aunque quieran no se van a librar de mí, hermano. Lo lamento. Así es, eso es maravilloso. Dice que las familias de la tierra. Entonces, son cuestiones, hermano, que la gente está luchando con eso. Carne, alimento sólido. Y la palabra de Dios es miel. Salmo 119, verso 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulce es. Yo recuerdo que una vez yo estaba soñando que agarraba la Biblia, y tenía una hojilla en la mano y yo sacaba unos textos allí y me lo metía a la boca y eso era dulce como la miel. Y pasé, hermano, toda la noche comiendo Biblia en ese sueño. Come Biblia. Y me despertaba. Y eso era mi sueño de nuevo creyente, ¿sabe? Dios en su palabra que me estaba diciendo, oye, si quieres ser fortalecido, si quieres tener ministerio, si quieres trascender a las naciones, tienes que llenarte de mi palabra, porque lo único en lo cual te voy a usar es para que lleves mi palabra. Tienes que hablar la palabra de Dios. Lo mismo hizo Cristo allá en el cielo, ¿sabe? Jesús decía, yo no les vine a hablar a ustedes de otra cosa, sino la palabra de Dios. Lo que voy a hablar del Padre es lo que le voy a decir a ustedes. Entonces, habla, todos los predicadores que están acá, todos, evangelistas, maestros, apóstoles, doctores, exégetas, teólogos, toda esta gente grande que está aquí. A mí a veces hasta me da miedo predicar en esta iglesia, hermano. Bueno, hable la palabra de Dios. Las filosofías son lindas, ¿sabes? A mí me fascina la filosofía, me encanta. He leído tomos de la República, de toda esa gente, de Platón, de Solón, de todo eso he leído algo y me fascina lo que ellos dicen allí. Aburrido para muchos, ¿verdad? Pero a mí me encanta. Sin embargo, cuando yo voy a hablar la palabra de Dios, de hecho, no hablo de esos personajes, solo en muy raras ocasiones. Siempre trato que el mensaje sea bíblico, porque usted necesita saber es lo que dice la palabra de Dios, no lo que piensa Juan. Juan puede pensar muchas cosas que están equivocadas, pero Dios cuando habla la verdad, ¿ok? Cuando Él dice algo, aunque como decía una vez un hermano predicando, él decía, la Biblia dice que un pez se tragó a Jonás, pero si la Biblia dice que Jonás se tragó al gran pez, yo también lo creo. Digamos, para él no hay ningún problema. Es incuestionable, es lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos por ese camino, hermano, tendremos una bendición grande, porque esa palabra es dulce como la miel. Dile al que está a tu lado, la palabra de Dios es dulce como la miel. Por eso es que tú eres dulce, porque tienes la palabra de Dios en abundancia en tu vida. Le voy a dar una serie de textos bíblicos donde te habla la interrelación de la Biblia y el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? La Biblia y el Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu Santo se va a mover, como te dije al principio. Mira, en el momento que aquí se desarrollen más unciones, esto va a estar muy bueno. Porque ustedes durante años y años han recibido en la palabra de Dios. Ya hay suficiente semilla. Yo creo que en estos graneros espirituales que son todos ustedes, tanto nuevos como viejos aquí, a ustedes desde que llegó a Semicí, se le está dando es la palabra de Dios.
Aquí no se le está palabreando, porque aquí hay gente muy cotorrera, hermano. Qué cosa tan terrible cuando te caen con una cotorra allí, cotorreando allí, hablándote de cosas fabulosas. Y cuando tú vas al mero, como se dice, no hay nada. Qué tremendo, no hay nada. Cotorreando, hablando cosas. Yo oí de uno por allí, hermano, la vigilia que tenemos tan gloriosa. Hermano, literalmente la tierra tembló el día viernes. Y todos viéndolo así. Hermano, descienden los ángeles así. Hay liberaciones que bueno, por allá los vi en problemado con un endemoniado 2 semanas y no lo podían sacar. Y entonces me llegaron, hermano, ¿será que usted nos puede dar una manita? Y yo dije, no, yo no puedo. Pues, ¿qué yo voy a hacer para allá si los ángeles descienden en vivo y en directo? ¿Qué voy a hacer yo ahí donde la tierra tiembla, hermano? Si la tierra tiembla en ese lugar es porque la gloria de Dios bajó. Y si la gloria de Dios bajó, ¿por qué está ese demonio metido en ese cuerpo? Cotorreando, hermano. Cotorreando, hablando sandeces por todas partes. Dile al que está a tu lado, gracias a Dios que tú no eres cotorrero. Vamos rapidito allí. 2 Samuel capítulo 23 verso 2 dice, hablando del Espíritu y la palabra, dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Fíjese, una interrelación de la palabra y el Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Una interrelación. Cuando tú hablas la palabra de Dios pura, entonces el Espíritu de Dios desciende. La gente comienza a recibir. Proverbios 1:23 dice, diga conmigo, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Digo que la palabra de Dios no puede estar disociada del Espíritu Santo. ¿Quieres profetizárselo al que está a tu lado allí en esta tarde? Dígale al que está a su lado, Dios derramará su Espíritu sobre ti y te hará saber sus palabras. Ok, vamos a Isaías 40, versos 7 y 8 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento o espíritu de Jehová sopló en ella. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entienda, cuando tú hablas la verdadera palabra de Dios, entonces eso va a traer resultado, porque ellas dos caminan juntos. ¿Qué otra cosa nos dice acá? Isaías 59:21, el espíritu mío que está sobre vosotros y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca. ¿Lo quieres profetizar en esta tarde? Díselo al que está a tu lado. El Espíritu de Dios que está sobre ti y las palabras que Dios puso en tu boca no faltarán de tu boca. ¿Qué estás hablando en esta tarde? Estás hablando la palabra de Dios. Digamos, no es extraño que si usted trajo una enfermedad para acá, al salir de aquí ya no la tenga. No es extraño que si tienes algún problema, al salir de acá ya no lo tengas, o por lo menos tengas respuestas, sea cual sea la situación, porque tú estás hablando, es la palabra de Dios, la palabra de Dios intercalada con el Espíritu. Zacarías capítulo 4 verso 6 dice, esta es la palabra de Jehová, diga conmigo, esta es la palabra de Jehová, no con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo... Gracias por permitirnos llegar a usted a través de este medio. Deseamos tener noticias suyas. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo en nuestro sitio web ingresando a www.juantucen.org.